Muy buenos días, Dios los bendiga grandemente. Hoy estamos terminando el estudio, reflexión y meditación del libro de los Filipenses. Por eso quiero que empiece a ir al capítulo 4 de esa carta escrita desde la prisión, desde Roma, por el apóstol Pablo. Y el tema que nos lleva a la palabra de Dios en este estudio número 13 de la carta es acerca de la bendición que hay en contribuir para la obra de Dios. Dios nunca se olvidará de las personas que sostienen con su dinero su obra, una iglesia. Hay una bendición en hacerlo y los que lo hacen la podrán disfrutar. El título para hoy: la bendición de dar. Filipenses capítulo 4 versículo 19 y 20 dice así. Leámoslo juntos en la Nueva Traducción Viviente. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Qué promesa tan tremenda la que Dios da por medio del apóstol Pablo. Y este mismo Dios, quien me cuida, dice Pablo, quien me ha cuidado siempre, va a suplir todo lo que ustedes necesiten. Así como me suple a mí, así le suple a ustedes, porque somos un cuerpo en Cristo. Y también dice, conforme a las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Romanos también nos dice que en capítulo 8, si nos ha dado a su Hijo, con Él también nos dará todas las cosas que necesitemos. Y claro, dice que la gloria sea para Él, el Dios que no concede todos nuestros deseos, pero sí suple todas nuestras necesidades. El Dios que cuida a Pablo y a todos los que le temen debe recibir toda la gloria, toda la honra para siempre. Y quisiera invitarlo a que usted reflexionara en estos días de pandemia si Dios ha suplido todas las necesidades suyas y las de sus hijos. La invitación entonces es a participar de la bendición del dar para el reino de Dios. ¿Cómo participar? Le hablaré en esta mañana de 3 enseñanzas que nos deja el apóstol Pablo en medio de su carta a los Filipenses. Primera enseñanza: el cuidado por Pablo. El cuidado por Pablo. El cuidado que la iglesia debía tener de su apóstol. El cuidado que la iglesia debe tener por su iglesia, por su pueblo. El apóstol elogia a los hermanos de la iglesia de Filipos y expresa su enorme gratitud por el donativo recibido. Filipenses 4, versículo 10. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Empieza con una alabanza. Toda ofrenda sacará unas acciones de gracias, una alabanza a nuestro Dios, el proveedor de todo lo que tenemos y el motivador. Dios es el motivador de todo lo que ofrendamos. Él lo debe motivar, no la iglesia, no una persona, no un líder carismático debe motivar, sino es el mismo Dios que por su palabra nos motiva a hacerlo y por su espíritu. Los hermanos de la iglesia de Filipos sostuvieron con dinero a Pablo, aún mientras estuvo en la cárcel en Roma.
Esta iglesia de Filipos era diferente a otras. Por ejemplo, diferente a la iglesia de Corinto, que eran carismáticos pero poco amorosos. Estos hermanos de Corinto no se interesaron en el sostenimiento del apóstol Pablo cuando les sirvió él con la palabra de Dios a ellos. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 9 nos habla de un ejemplo a no seguir en cuanto a la iglesia y de un ejemplo a seguir en cuanto al apóstol Pablo de servirles a ellos. Miren lo que dice: cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Qué tremendo, ¿no? Vaya actitud certera la del apóstol. Cuando habla y dice que los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba, está hablando de también la región de Macedonia. Ahí estaba Filipos, ahí fue donde se convirtió una mujer llamada Lidia, y ahí también un carcelero se convirtió muchísimos años atrás con toda su familia y empezaron a dar para la obra de Dios. La actitud certera del apóstol es magnífica. Por una parte para lo que nos está diciendo, y por otra parte es un reproche para algunos de los ministros y para algunas de las iglesias que de alguna manera viven pidiendo permanentemente dinero a cambio de sus servicios espirituales. Piden recursos y prometen bendiciones. Si ustedes dan, traigan y vamos entonces les va a llegar muchas bendiciones a ustedes permanentemente, con el peligro de la manipulación, con el peligro de dañar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero también deja en vergüenza a creyentes, así como iglesias que carecen de gratitud, reconocimiento y generosidad necesarios para sostener las iglesias. A los filipenses no les había sido posible tiempo atrás suplir las necesidades del apóstol Pablo, porque estaban lejos y no podían llevar su dinero hasta donde él estaba, por lo cual en la misma carta nos habla que envían a un servidor, a un mensajero de la iglesia que se expondría para llevarle la ofrenda al apóstol Pablo hasta Roma, y ese hombre es Epafrodito, que corrió riesgo aún de muerte. Filipenses 2:30 dice así, hablando de Epafrodita, dice: pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Hermano, Dios se las arreglará cuando los hermanos no pueden ayudar. También cuando los hermanos que sí pueden ayudar, como los de Corinto, que podían hacerlo en aquel entonces, insensibles e indiferentes frente al sostenimiento, no querían disponer su vida y sus recursos para ofrendar para la obra de Dios. La invitación para este día y la invitación del apóstol Pablo en aquel entonces era a participar, y es a participar de la bendición de dar para el reino de Dios. ¿Cómo participar? Siguiendo las enseñanzas de la iglesia en Filipos. Primera enseñanza, el cuidado del apóstol Pablo, el cuidado de Pablo. Segunda enseñanza, el contentamiento de Pablo. El apóstol Pablo no se queja. En Filipenses 4:11 dice así:
no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que yo tengo. El gozo de Pablo no disminuye a pesar de estar en la cárcel y de tener ciertas privaciones. A pesar de ello, su gozo permanece como un ejemplo para usted y para mí, para los hijos de Dios, para los cristianos, para las personas que le sirven a Dios. No debe menguar nuestro gozo a pesar de tener privaciones. Por otra parte, Él sabe vivir con lo más mínimo y estar satisfecho. Dios nos enseña eso. Filipenses 4, versículo 12 dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. La alegría del cristiano nunca deberá depender de tener sus necesidades materiales satisfechas a plenitud, en todo sentido. No debería ser así. Su contentamiento será su mayor riqueza. ¿Qué tan contento está usted en medio que sus ingresos se han disminuido de alguna manera? Que las posibilidades suyas de salir, de comprar, de moverse se han limitado. ¿Tiene usted contentamiento? Vale la pena volver a recordar dónde se encuentra el apóstol Pablo. Está en prisión y él vive contento en medio de la circunstancia difícil que padece. Qué ejemplo, ¿verdad? Dios fue quien permitió al apóstol tener esa condición de vida que le acompañaba. Hoy día muchas personas están desesperadas. Muchas personas no creen que no pueden seguir adelante, pero sí pueden seguir. Sí pueden seguir. El apóstol Pablo nos está diciendo que es posible seguir. Dios nos ha metido en esta situación, nos ha permitido estar en medio de estas adversidades. El apóstol Pablo es un gran ejemplo para todos los que siguen la fe. Pablo no peleaba con su Dios. Pablo huía de la avaricia. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice así: no amen el dinero, y por supuesto alrededor del dinero todo lo que hay, ¿cierto? Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y es la palabra que Dios hoy lanza a los desempleados, lanza a los que les han reducido sus salarios. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios dice: nunca les voy a fallar, jamás los voy a dejar, no los voy a abandonar. Y claro, Jesucristo fue nuestro mayor ejemplo de contentamiento, pues sufrió muchas privaciones. Jesucristo no tuvo lugares apropiados para vivir, un lugar donde nacer, un lugar donde poder morar tranquilamente con su familia, un lugar propio. Y el apóstol Pablo, como su discípulo, también tuvo muchas privaciones, y él mismo lo dice. Y él lo dice afirmando, mirando el ejemplo de Jesús y mirando su experiencia. Filipenses 4:13: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. El Señor es el que nos da las fuerzas. El Señor es el que le puede dar las fuerzas a usted. Todo lo podemos seguir haciendo en Jesucristo, que es nuestro ejemplo. Los que no tienen la fe en Cristo no pueden entender
¿Cómo es posible que el cristiano permanezca con confianza en medio de un cuadro tan amenazante como el que vivimos? Sobre todo en los días que nos hacen falta por vivir, producto de esta pandemia. Las luchas económicas, el desempleo tan grande que hay, la desesperación. ¿Cómo es posible que estos cristianos puedan tener paz y puedan tener aún gozo en medio de estas circunstancias? Romanos 8, verso 35 y verso 37 nos dice así: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Algunos pueden estar cuestionando por su situación económica si Dios todavía los ama. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él nos ama ahora y Él nos ama hasta la eternidad. Pasamos dificultades como cristianos y como ministros de Dios, pero Él nos ama. Eso es lo que dice la palabra. Sin embargo, al igual que Pablo, tenemos que confiar en que a veces estas cosas nos golpean, pero confiaremos más en su gracia que en lo que nosotros estemos viviendo. Segunda de Corintios 12:9, el apóstol Pablo lo dijo así: cada vez él me dijo, hablando de muchas oportunidades que él clamaba y a veces no tenía respuestas: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Nota lo que dice el apóstol? La gracia, la presencia de Dios y el Señor diciéndonos que su poder actúa mejor o es más notorio cuando somos débiles, cuando no tenemos fuerzas, cuando no tenemos recursos, cuando no tenemos salud. Ahí se ve el poder de Dios. Recuerda Epafrodito en la carta que estuvo gravemente enfermo, a punto de morir, pero en su debilidad y en la debilidad de la iglesia, orando por él, el Señor se glorificó grandemente y se vio, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2, 28 al 30, se glorificó su misericordia. Pablo dice: si he de tener necesidad, no importa, con tal de conocerle, con tal de conocer el poder de su resurrección en mi vida. Es el momento de conocer el poder de la resurrección del Señor en nuestra vida en estos momentos, en estos tiempos. La invitación es a participar de la bendición del dar para el reino de Dios. ¿Cómo participar? Siguiendo las enseñanzas de la iglesia de los Filipenses. Número 1, el cuidado por Pablo. Número 2, el contentamiento de Pablo. Y número 3, el compañerismo hacia Pablo. El compañerismo hacia Pablo. ¿Compañerismo hacia qué? Hacia la misión que tenía Pablo, hacia lo que representaba Pablo, hacia el reino de Dios, hacia el propósito de Dios con este reino y hacia la persona de Pablo, que era un enviado de Dios. Así como es la iglesia del Señor, la iglesia del Señor es una enviada de Él y se distingue de cualquier institución. La iglesia del Señor no compite con ninguna otras organizaciones. Por eso la iglesia del Señor no es una fundación. La iglesia del Señor no es un grupo político, no es un grupo social.
La iglesia del Señor es la que da vida espiritual a los creyentes, que claro, se pueden ocupar en la obra social, en la obra política, pero su principal tarea es dar vida espiritual por medio de su palabra. Filipenses 4:14 nos va a hablar de este compañerismo resaltado por Pablo. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. El apóstol Pablo está reconociendo que está pasando por dificultades. ¿Cuáles eran las tribulaciones que el apóstol Pablo tuvo? Ahí estaba encarcelado, ¿verdad? La alimentación en una cárcel no es tan óptima como la alimentación en una casa. Pero habían otras clases de tribulaciones que el apóstol Pablo pasó y que vale la pena recordarlas. Fueron muchas. Peligros, privaciones y preocupaciones. Pero miremos especialmente las privaciones y las preocupaciones del apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 27 y 28. ¿Qué decía el apóstol? He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Nota, un ejemplo para los ministros es la preocupación por la iglesia, no la preocupación por sí mismo, porque si fuera por sí mismo, entonces buscaría para sí mismo bendiciones de parte de los hermanos. Él busca las bendiciones para la iglesia del Señor. No todos los hermanos somos llamados o son llamados a participar al frente de la batalla, como un apóstol Pablo, pero sí a participar de otras formas. Para el caso de los filipenses, no todos podían ser Epafrodito, no todos podían ser Pablo, pero ellos sí estaban llamados a participar de alguna manera. ¿Cómo nos ha dicho la carta que ellos participaron? Anteriormente en la oración, oraban por el apóstol Pablo, oraban por la iglesia del Señor y claro, ahora por la donación, por la contribución económica que hacían a la iglesia. En la primera iglesia se llamaban a las personas que se arriesgaban, que estaban al frente de la batalla, les llamaban parabolani, un término que se usó para un Epafrodito, alguien que expone su vida. Pero no todos estamos llamados a eso. Eso pasó con Epafrodito y eso también pasó con Juan, como dice Apocalipsis 1:9. Leámoslo. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Hermanos, hay gente que está al frente de batalla y hay otros que podemos estar atrás orando y dando, ofrendando, como los misioneros. Uno no puede estar en la Sierra Nevada de Santa Marta, no todos podemos hacer una caminata de 10 horas o en Bestia menos horas. No podemos quizás ir a África, no podemos ir a Panamá, no podemos ir a otros lugares a atender grupos de personas necesitadas, pero sí podemos ayudar, sí podemos enviar, sí podemos dar. Quizás usted hoy no puede estar aquí, pero sí puede estar orando por nosotros y sí puede estar sosteniendo la iglesia del Señor. Pablo agradece a la iglesia por la ofrenda. Filipenses 4:15. Leámoslo. Como saben, Filipenses,
Ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo, diciéndonos que hay iglesias generosas, que hay creyentes generosos, y hay iglesias mezquinas, y hay creyentes mezquinos. Pablo aclara el asunto de las ofrendas para no ser malinterpretado por los enemigos que tergiversan sus motivaciones. Y vuelvo al mismo caso del ejemplo con los de Corinto. Mire lo que el apóstol les dijo en aquel entonces cuando los iba a volver a visitar. En la primera visita ellos no le ayudaron absolutamente nada, sino fue con las donaciones de la iglesia de Filipos, de la iglesia de Macedonia o de otras iglesias. Y ahora los va a ir a visitar nuevamente, pero sospechando lo que hay en la cabeza de ellos, lo que van a pensar con prejuicio acerca de Pablo. Él les escribió así, 2 Corintios 11, 7 y 8. ¿Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio? Y entre comillas, les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. No debemos presionar ni pedir a los hermanos que no quieren dar. Es voluntario, es lo que Dios pone en el corazón. Y lo que el apóstol Pablo acabo de leer, lo que nos dice es estas iglesias donde predicó Pablo, les correspondía dar, pero no lo hicieron. Entonces Dios esforzó a los que siempre daban para que lo siguieran haciendo. Luego Pablo evidencia que la fe no es un negocio. Entonces les habla a los corintios de su próxima visita y de lo que busca al hacerlo. Aquí viene 2 Corintios 12, 14. Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga, o en otras palabras, no les voy a pedir un peso por predicarles el evangelio ni por ministrarles la palabra de Dios. No busco lo que tienen ustedes, les busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré, verso 15, por ustedes, y también gastaré todo lo que tengo o de lo mío, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Los filipenses eran diferentes, por ejemplo, a los de Corinto. Dieron aún para otras iglesias. Y también nos habla de Tesalónica. Los filipenses, los generosos, los que siempre daban, aún dieron para la iglesia, para que la palabra de Dios se predicara en Tesalónica. Filipenses 4:16. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Qué tremendo, hermano. Y en 1 Tesalonicenses 2:5 dice así: como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos, y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles su dinero. Los pastores, las iglesias, nos debemos cuidar, los hermanos, de acercarnos a las personas para adularles o para prometerles grandes cosas que solo Dios puede dar y que nosotros no podemos dar, para entonces sacar provecho de la gente y que la gente traiga su dinero. No lo haremos, no es correcto. El Espíritu Santo y la palabra de Dios
debe ser suficiente para que usted traiga sus donaciones a la iglesia del Señor. Y eso cuando así usted esté convencido. Pero estos hermanos de Filipenses eran extraordinarios en ese sentido, que había que dar más, ellos daban. La iglesia al predicar no debe exigir, no debe manipular para que la gente dé dinero, ni en medio de músicas, ni en medio de promesas, ni de ambientes. La iglesia debe orar y la iglesia debe enseñar la palabra de Dios, y a los creyentes les corresponderá entender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y pregunto en esta mañana, ¿se ha sentido usted manipulado por nosotros para dar su dinero en la iglesia? Pablo termina animándoles por su contribución. Filipenses 4:17 dice: no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, así como el mensaje de hoy no pretende que ustedes nos manden una ofrenda, no pretende eso. Más bien, dice el apóstol, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Lo que quiere decir Pablo a los filipenses es que la gran inversión que ellos han hecho producirá varios dividendos. Le voy a comentar 3 dividendos que produce, o frutos. Primero, que más gente escuche la palabra de Dios. Ese es uno de los mayores dividendos. Al mismo tiempo, por supuesto que si uno siembra, cosecha. Y si uno siembra para el prójimo, y si uno siembra en la iglesia, vendrá bendición también. Entonces habrá bendición en el área material. Dios multiplicará recursos una y otra vez. Y el otro dividendo es que recibirán galardones y recompensas en el cielo. ¿Sabía que algunas personas van a llegar al cielo con las manos vacías? Aquí tuvieron todo, amontonaron, no contribuyeron, no se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros o a su iglesia, y llegarán con las manos vacías. Pero el que ha dado llegará con sus manos llenas. Cierro con este versículo en esta mañana. Filipenses 4:18. Miremos este texto. En Filipenses 4:18 el apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente: por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. ¿Nota usted? ¿Sí nota? Por el momento tengo todo lo que necesito. Y hoy quiero, como pastor, dar las gracias a mi iglesia Vive, en nombre del Consejo Administrativo. Dar las gracias porque en medio de pandemia tenemos todo lo que necesitamos y aún más. Gracias al Señor por eso. Estamos abastecidos con las ofrendas que ustedes han enviado. Esas ofrendas son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Es un perfume como el perfume que se derramó esta mujer a los pies de Jesús. Es un perfume lo que ustedes han enviado. Les bendigo como pastor y doy gracias por la madurez de la iglesia.
Dios nunca se olvidará de las personas que sostienen con su dinero una iglesia. Hay una bendición en hacerlo, y los que lo hacen la podrán disfrutar. Dios ama al dador alegre y les suplirá todo lo que les haga falta en Cristo Jesús. Como el primer versículo que leímos, y lo repito para cerrar: y el mismo Dios quien me cuida, quien cuida esta iglesia, suplirá lo que necesiten. Suplirá lo que necesiten, iglesia. Suplirá lo que necesiten, hermanos, hermanas, que estén empleados o desempleados, conforme a las riquezas de Jesucristo. No serán abandonados y serán bendecidos. Esa es la bendición del dar. Padre, bendigo a mis hermanos. Los bendigo con toda bendición espiritual, porque en medio de profunda necesidad, de incertidumbre, de miedo, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá. Nos han pedido dejarles participar de este privilegio, y no como lo esperábamos, sino mucho más abundantemente. Ellos se han dado primeramente a ti y luego a nosotros por tu Santo Espíritu y por tu palabra. Por eso les bendecimos, para que sean multiplicada su generosidad, su liberalidad, y benditos sus hijos para gloria de Dios Padre. Amén. Cantémosle al Señor esta mañana y regocijémonos en Él.